Bien, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Ya previamente habíamos acotado ya los conceptos y generalidades de los derechos humanos. Habíamos ya visto factores que hacen que el Estado sea este eje rector entre la referencia histórica, entre el proceso evolutivo, entre la ética y el derecho, que de acuerdo con este tutelaje de garantías individuales consagrados en la Constitución Política, haga de los derechos humanos esa serie de prerrogativas con las que vamos a contar todos los individuos que estamos internos aquí en el sistema mexicano. Obviamente vimos también ya una parte de la semántica de los derechos humanos, que es esa pluralidad de términos en cuanto a el jus cogens, la parte del habeas corpus, la parte de los derechos intrínsecos, las fórmulas que se utilizan para establecer esas categorías de los derechos humanos. Y desde luego, ¿quiénes somos los sujetos de derechos humanos? Hacia quiénes van dirigidos, cómo tenemos esa facultad, poder, pero sobre todo la atribución de hacerlos valer y protegerlos en una correlación con el Estado en las líneas horizontales y verticales que la semana anterior abordamos. Y luego, esas libertades públicas de las que contamos nosotros para poder entender los derechos fundamentales como eje primario y subsecuentemente cómo hacerlos ejecutar ante los instrumentos internacionales o bien ante los propios instrumentos nacionales con los que México actualmente cuenta. También vimos ya algunos rasgos esenciales de los derechos humanos como parte de los principios, que es la universalidad, que como atributo general, ¿no? De esta cuestión de derechos humanos. Vimos también que son inviolables, ¿por qué? Porque tienen carácter absoluto, no nada más arraigo constitucional, sino también tienen elemento internacional, alcance internacional, por cuanto a las convenciones internacionales en materia del modelo ONU. Pero también recordemos que México, al estar integrado en el sistema interamericano de derechos humanos, establecerá esta línea de concordancia en donde el Estado mexicano tiene la obligación de respetar todas las sentencias que se han hecho valer por parte de los proyectos internacionales. Entonces, en esta cuestión, los derechos humanos siempre van a estar establecidos en todas las cartas constitucionales de las que sean países protectores de estas prerrogativas. Obviamente, al ser el derecho humano un elemento inviolable, pues es imprescriptible, o sea, no puede prescribir de los instrumentos legislativos, mucho menos de las legislaciones, cuanto más los alcances que tienen en cuanto a ese tutelaje, ¿verdad? Son inalienables porque los derechos humanos no pueden dividirse, no pueden fragmentarse y sobre todo atendiendo a los principios de diversidad y progresividad, estos tienen que atender siempre a la vanguardia, el derecho vigente. Y un derecho ya no es vigente, se queda obsoleto y puede ser atentador contra condiciones de incluso gobiernos absolutistas, gobiernos ya, ¿no? Bueno, también vimos cuáles son esos elementos constitutivos de los derechos humanos que hacen del elemento constitucional su parte primigenia, ¿no? O sea, nosotros vamos a establecer ciertas condiciones de cómo el Estado deberá proteger esas características colectivas propias también de la constitución política. Pero vimos en esta parte de horizontalidad y verticalidad de derechos humanos cómo los sujetos particulares, es decir, nosotros los gobernados, estamos obligados a respetar mutuamente al que está en la misma línea para el nosotros. Como el Estado mismo también obliga y nos enseña a establecer esas directrices para poder encuadrar muchas conductas que queden fuera eh, de lo despótico en este caso. Y desde luego que las instituciones en esa triada Estado, instituciones y gobernado tenga el objeto de la relación jurídica en materia de los derechos humanos. Porque de acuerdo a la condición, nosotros tenemos el libre desarrollo de la personalidad, tenemos el derecho a ejercer un trabajo, tenemos el derecho a la cultura, tenemos el derecho a un medio ambiente limpio, sano, medio ambiente donde se abastezca de agua potable, bastante suficiente.
Esto se convierte en un tema muy coyuntural porque hay una escasez en el país sobre el tema del agua. En esta cuestión, tu cultura también alcanza estos arraigos de derechos humanos porque tienes derecho a recibir una identidad tanto ancestral, antepasada, sobre todo gente, para que tú puedas dejar a las futuras generaciones esas condiciones de identidad cultural en la línea humanista y sobre todo que los alcances positivistas del derecho humano es de observancia obligatoria. O sea, aquí no hay de que cumple la mitad de los ciudadanos y la otra mitad pudiera ser omisiva e incluso dolosamente que atentara contra las de la de lo constitucional. ¿De acuerdo? Bien, ya en el video explicativo les abordé un poco esto de los temas que vamos a ver a continuación, que son los principios rectores de los derechos humanos, y esto viene en concordancia con los rasgos sociales de los derechos humanos. Entendemos que los derechos humanos parten de la constitución política y sobre todo que los derechos humanos incluyen derechos y obligaciones que se asumen mutuamente entre el Estado y entre el ciudadano, a efecto de respetarlos y protegerlos, pero a su vez dar certeza jurídica a la dignidad de los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el título primero, la Constitución Política, su capítulo primero también nos habla intituladamente de lo que son los derechos humanos y las garantías individuales. Les decía yo que ustedes llevan a la par una materia que se llama Derecho constitucional, y esa parte del derecho constitucional va a establecer que dentro del artículo primero, todas las personas gocemos de los derechos humanos que se reconozcan dentro de la Carta Magna, pero también que los tratados internacionales van a operar como un eje tutelar derechos, y sobre todo cuando México se adhiere a un pacto internacional, cuando más el pacto de San José de Costa Rica, tiene la obligación también de respetar lo instruido por estos órganos internacionales. Desde luego que el modelo ONU surge como una medida de armonización y pacificación mundial ante los eventos ya perpetrados durante las primeras guerras del siglo XIX, siglo XX, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esta cuestión, esas garantías siempre van a ir dirigidas hacia la protección de los seres humanos, pero el ejercicio de estas garantías no podrá no suspenderse, salvo en los casos que la propia Constitución haya establecido. De acuerdo a las normas relativas, vamos a entender que el concepto de derechos humanos nos habla que son inherentes para todos los seres humanos, sin distinción de raza, de religión, de lugar de residencia, de origen sexual, de origen étnico o nacional, del color de piel, de la lengua o cualquier otra condición que pudiera ser susceptible de discriminación. Y que desde un punto de vista histórico, los derechos humanos surgen a consecuencia de exigirle al Estado que limite esas exigencias sociales que hemos tenido a lo largo de la historia, en donde el Estado ejerce arbitrariamente el poder de una manera despectiva, despótica. Pero aquí hay algo bien importante. Nos habla el artículo primero, en su párrafo quinto, de un concepto que se llama categorías sospechosas. Esto lo abordo oportunamente en el video explicativo. Lo vamos a determinar más oportunamente a partir del concepto para que vaya viendo. Bien. Categoría sospechosa. Entendemos que son aquellas condiciones que se van a derivar de étnico, nacional, el género, la edad, las etnias, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud propia, la religión, las preferencias sexuales, el estado civil, entre otras. Y que para tales efectos, nosotros vamos a entender
esas categorías sospechosas como cualquier condición que atente contra la dignidad humana o sea, que estamos dentro del Estado mexicano, ¿cierto? Entonces, que dentro de esa línea, el Estado o cualquier particular o cualquier institución pretenda menoscabar, atacar esos derechos y libertades de las personas. Y hago mucho énfasis porque aparte de que es pregunta de examen, ustedes a lo largo de la abogacía tendrán que identificar ese tipo de categorías sospechosas, sobre todo si la pretensión de ustedes es litigar, más bien ser abogados postulantes. Desde la forma en que se apersonan para tomar un asunto, ya habla de la condición humana que puedas tener para ejercer tu profesión. De repente todavía en algunos sectores públicos se desatiende esta cuestión de las categorías sospechosas y el Estado mismo ha permitido estas condiciones referentes a elementos discriminadores. Por lo tanto, es obligación del Estado perseguirlo, investigar, sobre todo subsanar, para que nosotros en un elemento de, ¿cómo les diré?, de hacer valer estos derechos, le demandemos oportuna y adecuadamente al Estado mexicano qué está pasando. Entonces, los derechos humanos como tal, de acuerdo a los principios, parten de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y donde se consagra esa Declaración Universal de Derechos Humanos con 30 artículos, que divide en esta cuestión, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que en el artículo cuarto constitucional nosotros llamaríamos los DESCA, que por lo tanto los derechos humanos van a estar vinculados entre ellos y se van a condicionar mutuamente, que es señalarle al Estado ese compromiso de denunciar cualquier tipo de categoría sospechosa. Que el artículo tercero establece esta convención el compromiso de los hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, a gozar de todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, pero también a hacerlos respetar. Y aquí parte el principio de universalidad, de este artículo tercero del pacto, de ambos pactos, en donde el principio de universalidad nos establece que los estados tienen que adoptar medidas jurídicas y las legislaciones ver esa efectividad de los derechos que se reconocen. Esencialmente, poner a disposición de las instituciones, mejor dicho, esos recursos progresivos para que se hagan valer el tipo de derecho. De lo anterior, vamos a observar que en el desarrollo de los derechos humanos, la reforma constitucional en materia del artículo primero del 10 de junio del 2011 ubica 11 artículos de la propia Constitución, pero específicamente se va a centrar en el primero párrafo, en donde se hace señalar que se derogan las garantías constitucionales o individuales, pero se agrega esta naturaleza jurídica de los derechos humanos y las garantías, porque no nada más debes de tener derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizarte esa condición. Entonces, obviamente, el Estado mexicano tiene que tomar medidas para protegerlo, porque el párrafo segundo del artículo primero, nos habla que esas normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de acuerdo a la Constitución y a los estatutos internacionales, pero siempre favoreciendo en todo momento a las personas en la protección más amplia. A esto lo vamos a llamar el principio pro persona. Entonces, mi querida Fabiola, debe poner usted muy pendiente esto, porque esto lo voy a preguntar en el examen puntualmente. O sea, a lo mejor te voy a decir, dime qué es el principio por persona o de dónde se desprende el principio por persona. Entonces aquí el artículo primero, el párrafo segundo, nos habla de ese principio por persona. Ahora bien, que en esta cuestión los derechos humanos se entienden como esa
esa línea de respeto entre el Estado y el gobernado. Porque a interpretación misma, este sentido que se le debe de dar en materia jurídica, de acuerdo con la norma internacional, tienen que estar ambas legislaciones reguladas y debidamente legisladas, tanto la constitución política como en su defecto el instrumento internacional. Entonces, esta interpretación del principio pro persona va a darnos esta interpretación sobre cuál ley va a optarse por ser la más protectora hacia los. Y que si existen dos leyes, el mismo criterio será la que beneficie en esa amplitud personal del ser humano, la que debe aplicar. De acuerdo con el artículo quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correlacionado con el de derechos económicos, sociales y culturales, se debe señalar que no debe haber restricción ni menoscabo de ninguno de los derechos humanos que se fundamentan en los instrumentos legislativos. Llámese leyes, convenciones, reglamentos, circulares, derecho de costumbre. ¿Por qué? Porque en esta cuestión todas las autoridades, de acuerdo al ámbito de competencias, tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los principios de los derechos humanos, esos principios de universalidad, interdependencia, individualidad y colectividad. Y en consecuencia, si el Estado detecta o bien se hace presente esa condición de menoscabo o detrimento de tu dignidad personal, el Estado debe prevenir de primera línea. Hay campañas de derechos. Para eso se creó una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya vamos a agotar. La importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la figura del Ombudsman. No lo vamos a agotar, lo vamos a abordar la semana entrante. Pero que en esta cuestión el Estado investigue, sancione, repare violaciones graves a derechos humanos de acuerdo a los términos que el catálogo de leyes, que cuenta México, establezca. Por lo tanto, respetar implica esa abstención de cometer acciones o omisiones que violen o que atenten contra los derechos humanos. Dos, protegerlas, porque implica tomar medidas necesarias para que ninguna persona trate de violar derechos humanos. Garantizar implicará esos mecanismos efectivos a través de las tomas y políticas públicas necesarias, de acuerdo a las leyes, para establecer políticas públicas. Un juicio de ellos muy importante es el juicio de amparo, es el juicio de garantías constitucionales, que opera como un freno al poder público o algunos actos de autoridad en donde se presuma tú estás estableciendo situaciones. Los derechos humanos tienen que promoverse. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las políticas públicas empleadas por el gobierno, la sociedad en general, nosotros vamos a irnos sensibilizando y nos vamos a ir educando de derechos humanos. Hoy día creo que vamos ganando terreno porque se respetan más ya los espacios de las personas con capacidades o discapacidad, los derechos en cuanto a la violencia obstétrica, que de repente también siguen todavía operando ese menoscabo a la dignidad personal de las señoras que están alumbrando a los futuros neonatos, ¿no? Entonces, obviamente, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre van a decirle al Estado parte cuáles son las obligaciones de investigar, sancionar y reparar la justicia. Por eso fue la relevancia de que ustedes estudiaran el caso de Rosendo Radilla Pacheco y que su siguiente tarea será estudiar el caso Campo Algodonero, para que vayamos viendo cómo el Estado mexicano tiene esa necesidad y esa obligación, no nada más de investigar esas conductas que menoscaben a los derechos humanos, sino también sancionarlas, repararlas, ¿de acuerdo? Entonces, estos principios siempre van a defenderse con un pleno desarrollo y de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales. Por eso ese principio de universalidad establece que los derechos humanos corresponden a todos los individuos del Estado mexicano por igual, sin discriminación, sin el elemento de las categorías sospechosas. Ahora, el párrafo quinto nos establezca esa prohibición de discriminación por cualquier condición que se presuma en categorías sospechosas. Desde luego que de acuerdo con esta convención, todas las personas que están en condición de discapacidad ya adquieren esa tutela de derechos.
¿Por qué? Porque se han hecho modificaciones y adaptaciones, no nada más a los instrumentos jurídicos, sino también a esas condiciones sociales de las cuales los derechos humanos han protegido mayormente a cada uno de estas personas, ¿no? Desde incluso, lo dice la propia Corte Interamericana y lo dicen los estatutos internacionales en materia de derechos humanos. Ya no se les debe llamar minusválidos, ya no se les debe llamar niños enfermos o personas enfermas, ya no se les debe llamar niños especiales o personas especiales. Ahora se les debe llamar tal cual, personas con discapacidad. Y esto es en atención al derecho fundamental que tienen de garantizarles y hacerles ver ese uso, goce y disfrute del ejercicio pleno de la parte constitucional en cuanto a las libertades fundamentales. Por eso, todas las personas, no importando la condición físico, político, ideología, etcétera, son titulares de derechos humanos. Del principio de interdependencia e indivisibilidad, bueno, los derechos humanos están vinculados entre sí. No podemos ni fragmentarlos, mucho menos separarlos. Esto tiene que ver con lo abordado la semana anterior, de acuerdo al principio de inalienabilidad y sobre todo irreversibilidad, ese rasgo esencial de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en esta cuestión todos los seres humanos poseemos esa calidad individual para que seamos sujeto de derecho y pleno goce y ejercicio, el Estado garantice el resto de nuestros derechos que hacen al ciudadano, pero que también no se ponga en riesgo el bien jurídico tutelado que prolifere una violación a derechos. Por lo tanto, esta obligación del Estado mismo para no violarte, más bien no dividir tus derechos humanos, atiende a que los efectos que los derechos humanos puedan causar unos con otros sea una obligación de promoción hacia las partes integrales. Y la visión que tienen los principios de interdependencia y indivisibilidad generarán la importancia del contar con derechos humanos, cualquiera de los ámbitos, ya sea el civil, el político, el económico, el social, el cultural. Que desde luego los derechos humanos son progresivos, es decir, avanzar paso a paso de acuerdo a las reformas y para un gradual progreso se logre un cumplimiento efectivo que en ciertas condiciones se puedan tomar constructos sociales y medidas a corto, mediano y largo plazo, en donde la ley, en donde el instrumento internacional se aplique lo más expedito posible, pero sobre todo más eficaz, que sea más eficaz. Por eso en esta parte, el principio de progresividad nos prohíbe los retrocesos a la norma, prohíbe marchas y cada hacia atrás, atendiendo a una cuestión de no regresividad. Y por lo tanto, esa cuestión nos va a permitir tener mejores alcances jurídicos y mayores condiciones, sobre todo en materia de proceso legislativo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, Fabiola? No, ninguna, profe. Bien. Bueno, tengo una duda, pero es referente a las actividades que nos había dejado para mandar, pero yo no tenía mi usuario, entonces acabo de ver que subió uno de esquizofrenia, creo, que esa también era para mandarse. Esas si ¿Todavía tengo gusta, oportunidad de mandar? sí, esas si gusta las abordamos ahorita al final de la sesión, Ok, perfecto. ya para que yo la despeje con toda oportunidad lo que ustedes requieren. ¿De Ok, acuerdo? muchísimas gracias, profe. De la clase no, ninguna duda. Perfecto. Ahora, Gracias. vamos a atender ahorita a cuestiones de cómo, como les decía yo al principio de la sesión, ¿no? Ustedes llevan una asignatura que se llama Derecho Constitucional y en esa inteligencia el derecho constitucional no solamente es estudiar la propia Constitución, estudiar esa génesis, esos elementos de historia, sino entender el análisis profundo de lo que implica tener un documento escrito, un documento en donde tengamos inmersos no solo los derechos humanos, sino también esos instrumentos jurídicos que nos van a regular política, geográfica, económicamente hablando. Y sobre todo, que nosotros de ese documento extraigamos leyes específicas para cada una de las materias que hacen al derecho.
en este caso el derecho público y privado, ya sabemos que se desprenden del público el derecho constitucional, el administrativo, el penal, el derecho privado, pues el derecho civil, el derecho mercantil, ¿no? Entonces, en esta parte, la Constitución siempre va a dar en esa cuestión una vida y una existencia a un Estado sistematizado. Por eso nos dice Felipe Tena Ramírez que la Constitución tiene por objeto organizar los poderes públicos que están circunscritos en la esfera de cada una de sus competencias para proteger ciertos derechos del hombre. Hoy día la Constitución no nada más cubre ciertos derechos, abarca todos los derechos humanos y jurídicos de los individuos que hacemos el Estado. Entonces, la Constitución, al ser un ordenamiento jurídico, tiene la facultad de organizar al Estado y de reconocernos derechos, pero también establecer un sistema de protección y mecanismos que hagan propios al Estado moderno. Que desde luego, nosotros en esta parte de la rigidez, atendiendo al principio de rigidez constitucional en materia de derechos humanos, nuestra Constitución es escrita porque está inserta en un solo documento, está ordenada, está sistematizada. ¿Sí? Que por la propia Carta de Privilegios contiene un pacto social y un pacto federal, en donde tiene que estar armonizado la administración pública federal en el ámbito de sus tres competencias, federal, estatal y municipal, en beneficio de todas las libertades humanas que poseemos los mexicanos y algunos extranjeros que están internados. Pero principalmente que se establezcan esas directrices para esas limitaciones puestas en beneficio de los hombres a través del Estado. Que nuestra Constitución, al ser rígida, también tiene que tener un elemento flexible. ¿Por qué? Porque la Constitución puede ser modificada o debe ser modificada cuando algunos de sus estatutos ya no están siendo tutelares, sobre todo de garantías de derechos humanos. Para ello hay procedimientos especiales, ya lo hablaremos previamente en introducción al derecho, ¿no? Lo que es el proceso legislativo. ¿Cuáles son esas fases para adicionar o bien reformar proyectos de ley en beneficio de los seres humanos, y en este caso atendiendo al principio propio? Entonces, nuestra Constitución tiene nueve capítulos o nueve apartados de los cuales se van a referir a esa rigidez, pero también a esa estructura dogmática y orgánica que nos va a permitir, por un lado, en la parte dogmática, de acuerdo a los primeros 29 artículos constitucionales, establecer mis derechos y mis garantías, que por el otro lado, su parte orgánica me va a permitir conocer la estructura política de mi país, cómo está sistematizada y cómo está organizada esa parte de su país, ¿de acuerdo? Entonces, en esta cuestión, la supremacía y la rigidez de la Constitución atienden a conservar los artículos que la forman tal cual, pero que si algunos de los artículos ya no están siendo operados en esta cuestión de atención al derecho vigente, se deben de seguir las formalidades adecuadas para establecer cuáles pueden ser los proyectos de reforma o adiciones al catálogo de la Constitución política. Entonces, nuestra Constitución aborda en su parte orgánica desde la nacionalidad, la ciudadanía, el derecho a la extranjería, la forma en que está instituido nuestro país, la forma en que está dividido. Entonces, la parte suprema de la Constitución, de acuerdo a este principio de, ¿cómo diré? A este principio de rigidez, atenderá también a esas condiciones de cómo el poder constituyente es el órgano máximo para poder establecer los poderes constituidos en México, pero también qué autoridades han sido creadas para que cronológicamente, en relación a sus facultades y atribuciones, lleven la administración pública del país. ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea, nosotros, al hablar de rigidez, supremacía, establecerá que nosotros somos soberanos, somos individuos soberanos, somos libres, y estamos en una federación, Estados Unidos soberano. Por eso corresponderá a nosotros establecer la competencia de los poderes y principalmente la forma de gobierno a través del pacto federal.
Y a su vez el artículo 128 constitucional nos establece que todo funcionario público, sin excepción, deberá tomar posesión del cargo, o sea, deberá hacer jurar, que así lo llamamos de esta manera, un poco más coloquial, deberá jurar a la Constitución. Entonces, en esta parte, la Constitución también es inviolable. Así como los derechos humanos no pueden ni dividirse ni ser violados, la propia Constitución establece un derecho de resistencia del pueblo frente al poder público, porque ese fue uno de los fines por el cual estalla la Revolución Mexicana, y por eso se hacen proyectos para modificar esa Constitución de 1857, que ya era obsoleta, y adicionarle a través del Congreso Constituyente de 1916 los nuevos derechos agrarios, sociales, laborales, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada. Entonces, en esta cuestión, la Constitución, en su artículo 136, nos habla que toma alcance y vigor por alguna rebelión cuando se interrumpa su observancia, pero que se establecerán gobiernos transitorios, gobiernos contrarios a los principios de la cual se acciona. Por lo tanto, la Constitución no puede ser, en este caso, ser resistida por medios violentos. Para eso el gobierno debe de estar eh, muy atento en cuanto a cómo está operando esos dispositivos que pretende establecer choque en la materia de la Constitución política. ¿De acuerdo? Obviamente, el artículo 135 nos establece esas directrices para establecer adiciones o reformas a la Constitución, por las cuales se requiere establecer un Congreso de la Unión, un Congreso federal, y que en las 32 entidades federativas se establezca un Congreso local. Para ello, esas reformas no deben alterar el extracto original del documento, pero sí puede haber algunos preceptos en donde se sustituyan unos por otros, como es el caso del Poder Judicial. Se sustituyeron algunos párrafos por los que están operando actualmente en respecto de cómo van a operar a los tribunales de disciplina judicial, desaparición de la Consejo de la Judicatura Federal, la elección por voto popular de los jueces, ministros y magistrados al servicio del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión hay reglas también para discusión de leyes en cuanto al quórum, en cuanto a cómo la ley orgánica del poder ejecutivo, del poder legislativo y los respectivos reglamentos van a establecer cuántos diputados o senadores se requieren para discutir y aprobar el de ley. Eso viene más específico en el video explicativo. Y desde luego, los diversos medios de control constitucional, por supuesto, cuando la propia Constitución o esas reformas están atentando contra derechos humanos y garantías, se tienen que postular esa serie de beneficios a los que el gobernado y el Estado mexicano tienen la propiedad. O sea, nosotros podemos establecer condiciones positivas o negativas en dar, hacer o dejar de hacer para que el derecho constitucional obtenga su vigencia, para que su pretensión sea siempre el cumplimiento de la norma jurídica, el cumplimiento de las leyes que de ella emanen, pero también que de ser posible se atienda a las cuestiones de violación aquí de formas de ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, en esta cuestión siempre vamos a atender que los mecanismos de protección de la Constitución partirán de las acciones de constitucionalidad, de las acciones de constitucionalidad, eh, entre otras, el juicio de amparo, el propio juicio de amparo, que es un juicio de garantías contra sentencias o bien contra actos de autoridad que es donde se presuman que han violado derechos. Entonces, de aquí se van a desprender de esta rigidez constitucional el principio de convencionalidad también. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el Estado mexicano no está siendo garante con respecto de líneas paralelas a la protección y cuidado de los derechos humanos, el bloque de convencionalidad me dice que si tú ya agotaste el derecho de petición y de instancia de parte en tu país, ahora sí puedes acceder a lo que es el instrumento internacional, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o judicializar casos en la Corte Interamericana. Como ya lo vimos con el caso de Rosendo Heredia Pacheco, lo que está surtiendo efectos ahorita en el caso de Digno Ochoa,
Otros casos, por ejemplo, el caso Campo Algodonero y sobre todo el caso de Marcelo Escobedo, ¿no? Las personas también violentadas en cuanto a su dignidad sexual, que fueron las mujeres de Aten con el sexo de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, son condiciones por las cuales el Estado mexicano está siendo omiso. Son condiciones por las cuales también en comunidades indígenas de la Sierra de Oaxaca y de Guerrero, los militares han cometido agravios muy serios en contra de mujeres, de las cuales el Estado mexicano debería tomar parte y no se ha hecho. Entonces, los colectivos no gubernamentales en materia de derechos humanos, porque son colegiados de abogados que están apoyando toda esa serie de actividades que el Estado mexicano está tomando en cuenta. Incluso hubo un caso hace un par de años de una jovencita en el estado de Guerrero que es acusada por homicidio calificado cuando tuvo un aborto espontáneo. Y cuando ella despertó del grado de inconsciencia, porque el tipo de sangrado que ella tuvo la dejó inconsciente y se encuentra en la cama del hospital esposada, se encuentra maniatada, se encuentra prácticamente privada inmediatamente de su libertad y es ingresada a prisión y es casi sentenciada a 25 años de prisión por un aborto espontáneo. Entonces, los colectivos en materia de derechos humanos han hecho grandes trabajos para establecer esas correcciones a las fallas, primero, de la norma constitucional, de violaciones a derechos humanos y sobre todo las fallas en el sistema de impartición de justicia. O sea, no podemos seguir tolerando estas prácticas en pleno ejercicio de la abogacía. Ustedes tendrán que establecer siempre sus trabajos con perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva constitucional, siempre en apego al marco. No podemos establecer esas líneas universales, independientes, legales, progresivas y sobre todo de observancia general en detrimento de los ciudadanos. Por eso el arraigo del sistema interamericano, que también vamos a ver ya previamente en las semanas, nos establecerá por qué el Estado mexicano está tan mal. O sea, a lo mejor las leyes están bien establecidas. La forma de operarlas, la forma de ejecutarlas es lo que realmente no entendemos por qué que siguen habiendo fallas a esta cuestión del sistema del executivo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte, los bloques de convencionalidad me pueden decir que si mi norma interna no me está garantizando derechos humanos, pudiera yo recurrir a la norma externa, es decir, al instrumento internacional, al tratado, para que nosotros establezcamos esas nociones jurídicas y de acuerdo a estos principios universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, el principio de convencionalidad me proteja porque el Estado parte ha fallado, ¿de acuerdo? Pero que esa rigidez constitucional también me dice esas directrices por las cuales yo puedo demandarle al Estado la protección cuando yo presuma que se me han violentado derechos fundamentales consagrados en la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver mucho, sobre todo en la materia de los 29 artículos que hacen a la Constitución en su parte dogmática, ¿por qué es relevante conocer mi Constitución? ¿Por qué es atender a condiciones necesarias? No, y no me refiero nada más para estudiar leyes, sino en un ciudadano común y corriente, un ciudadano ordinario, que entienda la magnitud y el impacto de estos principios de los derechos humanos. ¿Sí? O sea, ¿por qué es importante que yo conozca mis leyes? Porque voy a conocer mejor a mi gobierno, voy a conocer mejor a mi país, voy a conocer mejor las instituciones, en qué momentos no debo permitir agravios y menoscabos a mi dignidad personal. Desde los propios centros educativos, la familia, obviamente las instituciones gubernamentales, tienen la obligación de hacer tutelar estos ejes rectores de los derechos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Sí, profe, en la parte dogmática es del artículo primero al artículo 19 o al artículo 29. No, al artículo 29 Constitución. Ok, perfecto, gracias. Sí. Esa sería la parte dogmática, que es la que contiene, en primera línea, partiendo del artículo primero constitucional, los derechos humanos.
Ya si atendemos al artículo segundo, se reconocen algunas condiciones de pueblos indígenas, de pueblos afromexicanos. El artículo tercero nos va a dar el derecho a una educación laica, a una educación de calidad, gratuita, sin que haya aleccionamiento o adoctrinamiento de corrientes o afinidades políticas. El artículo cuarto establece varias categorías, ¿no? Que entre ellas la igualdad de los hombres con respecto a las mujeres, el reconocimiento a las mujeres para llevar una vida libre de violencia, pero también concordancia hacia el número de hijos que se desean procrear, a un ambiente sano, a un ambiente libre de violencia y el reconocimiento de los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales, que vienen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el modelo ONU. El artículo quinto que nos establece esa condición de libre ejercicio de la profesión mientras sea lícita. Y de ahí podemos desprendernos hasta el sistema judicial, el sistema del proceso penal acusatorio, el derecho a portar armas, el derecho a una buena rectoría de la parte económica del Estado, cómo se desprende el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se desprende el Pacto Federal, lo que es la contribución al gasto público, en fin, toda una serie de tutelas privilegiadas en cuanto a los. Y ya en la parte orgánica, que es a partir del artículo 30 hasta el 135, nos hablará de las condiciones orgánicas y sistemáticas con las que cuenta el Estado mexicano. La división de poderes, el derecho al voto popular, los requisitos para ser presidente, los requisitos para ser diputado, los requisitos para ser miembro del Poder Judicial Federal, eh, en qué condiciones se les da la calidad de mexicanos extranjeros o esas condiciones de ciudadanía por o acto jurídico, entre otra serie de prerrogativas, ¿no? Entonces, si usted estudia un poco más a su constitución política, prácticamente yo siempre les diría a los abogados en formación, la constitución es como la Biblia de nosotros. Si no entendemos esos artículos y esos capítulos por los cuales hace ese documento, no vamos a poder entender cómo están operando las instituciones del país, ni mucho menos las codificaciones. Eso es algo muy natural. Entonces, usted debe atender siempre a ese principio el bloque de constitucionalidad, sobre todo cómo puedo yo aplicar la defensa, mi constitución, pero cómo la constitución también puede ser aplicada para la defensa personal en este privilegio de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí, si quiere, detenemos la sesión. Nos veremos la semana entrante. Ahorita voy a detener la grabación para que abordemos el tema de las actividades en la plataforma. ¿De acuerdo, Fabiola? Ok, muchas gracias. Muy bien.